acompañado durante toda la semana, en los días martes, así que bueno, estamos ahora para realizar el cierre de esta actividad de Cultura Random. Entiendo que yo no sé cuán necesario sea ya que presente al profesor Rich. El público se renueva, sí. Yo pensé eso, y pensé en nombrar los libros que ha publicado el profesor Beach, que no son únicamente los libros de gestión cultural que circulan por acá y que ustedes todos están trabajando en gestión, que también es un especialista en literatura latinoamericana, en poesía latinoamericana contemporánea, un especialista en Vallejo, entonces que también tiene publicaciones en el ámbito de la poesía muy importantes. Y les voy a leer los títulos de sus publicaciones para que vean además cuánto es el volumen de su trabajo intelectual, de su trayectoria intelectual. Hitos que me parecen de mucha importancia. Desde la publicación de textos que ustedes conocen como Desculturizar la cultura, como Políticas culturales de ciudadanía, estrategias simbólicas para tomar las calles, asimismo textos sobre César Vallejo, un texto editado en la editorial Prometeo en el 21, en plena pandemia, o sea, también un libro muy reciente, y también entre sus primeros libros un texto que fue, según me contó Víctor, su tesis de doctorado, es un trabajo muy interesante, yo me quedé pensando en esto. En su texto, no me entiendo la letra porque la hice para que Cambiera supiera, el discurso de la calle, los cómicos ambulantes y las tensiones de la modernidad en el Perú en el año 2001. Esa fue tu tesis de doctorado. Luego, un texto importante también sobre las relaciones entre oralidad y poder en el 2004, y como les dije, los ensayos sobre poesía peruana en el 2013. En el 2010 obtuvo la beca Guggenheim, una beca muy prestigiosa en América del Norte, bueno, y muy prestigiosa para los latinoamericanos, ¿no? Porque muchos intelectuales y escritores que conocemos obtuvieron esa beca. Bueno, y después los textos publicados aquí en la Argentina sobre gestión cultural, y el último que les decía sobre César Vallejo. La conferencia de cierre, la actividad para este cierre de las jornadas Cultura Random va a ser una conferencia, o sea, esto nos va a hablar sobre la cuestión de el problema de la interculturalidad. Yo le decía, bueno, qué difícil decir tu título, tal como lo presentaste, porque es una suerte de trabalenguas. A lo que él me contestó, justamente voy a empezar a hablar de eso. Así que bueno, cuando quieras te escuchamos. Sí, bueno, buenas tardes, casi buenas noches con todos. Nuevamente es un gusto grande estar acá. Y sí, efectivamente yo quería empezar pidiendo disculpas por ese título, que por un lado es impronunciable, parece un trabalenguas, desinterculturalizar la interculturalidad, y por otro lado, más allá de trabalenguas, sí, es como un abuso de una categoría que ya cumplió su función y que no es necesario quizá insistir en ella, ¿no? Pero bueno, lo que yo quería decir con el título es que, bueno, durante estos días hemos estado comentando proyectos y hablando específicamente en términos concretos sobre la gestión cultural y sobre proyectos existentes. Y como comentamos el día de la presentación del libro y inclusive el día de la primera charla, este libro de Políticas Culturales y Ciudadanía yo lo escribí porque sentí que Desculturalizar la cultura era un libro absolutamente teórico, que no tenía ejemplos,
y ahora yo quería hacer un libro solo con ejemplos, y entonces este libro nuevo es un libro en donde cada capítulo se comentan proyectos específicos, intervenciones específicas. Pero lo que voy a hacer ahora es regresar a la teoría, ¿no? O sea, para discutir una categoría que es muy importante en América Latina y que pienso que conviene continuar pensando y continuar reflexionando sobre ella. Más aún, como comenté también algunos días atrás, quizás algunos lo escucharon, otros no, me parece la categoría muy importante en el contexto argentino, porque cuando llegué el día martes, mientras esperaba la conexión entre Buenos Aires y Rosario, en el aeropuerto vi la propaganda sobre el censo, ¿no? Y este es el año del censo, y entonces el gobierno comunica que va a haber un censo en el país. Y en esa propaganda, en ese comercial, en ese spot, aparecían imágenes que daban cuenta de la gran diversidad cultural al interior de la Argentina, tanto que, digamos, aparecían en ciudades grandes hasta pueblitos rurales, desde gente vestida de una manera, gente de otra, etcétera, etcétera, que justamente revelaba una heterogeneidad históricamente negada, ¿no? Por lo menos en el discurso oficial a partir del cual se construyó este país, ¿no? Y entonces yo quería retomar la categoría de interculturalidad, es decir, bueno, ¿qué es realmente lo que se entiende por interculturalidad y cuáles son los problemas de esa manera de entenderlo, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades de esa manera de entenderlo y cuáles son sus límites, ¿no? Entonces, yo quería comenzar con una cita, bueno, de José Carlos Mariátegui, que dice lo siguiente: no hay que identificar la tradición con los tradicionalistas. El tradicionalismo es en verdad el mayor enemigo de la tradición, porque se obstina intensamente en definirla como un conjunto de reliquias inertes y de compendiarla en una receta única. Bueno, esa es la cita, ¿no? Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? La interculturalidad, lo han dicho muchos, es un proyecto de cambio social, de cambio político y sobre todo de cambio epistémico. En principio, por ella se entiende el reconocimiento de la diversidad cultural desde una crítica al eurocentrismo en la manera en la que éste ha tenido de imponer sus ideologías, sus epistemologías, negando los saberes producidos por las culturas tradicionales. Se trata, por tanto, de una perspectiva que busca revelar las relaciones históricas de la exclusión, que busca hacer visible otros saberes y que desde ahí intenta cuestionar las prácticas homogenizadoras o monoculturales del Estado y de la economía a fin de comenzar a activar un franco proceso de descolonización. La categoría de interculturalidad ha conseguido difundirse a lo largo de toda América Latina y es utilizada hoy en los programas educativos, en las políticas públicas, en distintos proyectos de desarrollo, en el activismo ciudadano y en las políticas culturales. Sin embargo, muchos de los proyectos interculturales existentes entienden lo intercultural como una simple celebración de lo propio, vale decir, como un proyecto para potenciar aquello que únicamente para potenciar aquello que ha sido históricamente excluido. Es cierto que la primera acción de un proyecto intercultural debe partir de esa premisa, la reivindicación de lo propio, pero el peligro es que en muchos casos esta pueda terminar asociándose con una especie de nacionalismo cultural que es preciso cuestionar.
Por eso mismo, tanto como preguntar a qué refiere teóricamente la interculturalidad, es urgente observar cómo es usada en la actualidad, qué se ha hecho con ella y qué efectos tiene la utilización de la categoría bajo esas definiciones en los espacios donde se ha implementado. Digamos que desde el Estado, la categoría se ha convertido en una herramienta para construir políticas públicas fundamentalmente asociadas con las comunidades indígenas y el mundo rural. Desde el mercado, la interculturalidad tiene que ver con la producción de un otro mediante su conversión en una imagen comercial o mediante un discurso exotista y cosificador. Y desde la sociedad civil se ha vuelto, digamos, un proyecto de descolonización. Lo que voy a presentar ahora es, digamos, cuáles serían como las 4 ideas centrales del proyecto intercultural y al mismo tiempo cuáles serían 3 ideas, ¿no?, que señalarían sus límites o su problemática, ¿no?, la manera en que podemos ser críticos de la misma interculturalidad. Entonces, cuando decimos, bueno, esto es intercultural o queremos organizar un proyecto intercultural o queremos organizar un plan de estudios intercultural o un proyecto de gestión intercultural, bueno, ¿a qué nos referimos, no? Y nos referimos fundamentalmente a 4 cosas, o sea, a un proyecto que cuestione la homogeneización europea, a un proyecto que visibilice la desigualdad, fundamentalmente esas 2 cosas. Pero también deberíamos referirnos a un proyecto que cuestione, no solamente que reivindique lo propio, sino que también cuestione lo propio, ya voy a explicar por qué, y a un proyecto que implemente una intensa red de intercambios culturales. Entonces voy a desarrollar cada una de esas ideas. Lo primero sería la crítica a la homogeneización eurocentrista. En líneas generales, la interculturalidad se entiende como un proyecto crítico de la modernidad, porque se constata que la modernidad consistió en una permanente subalternización de culturas y que se fundó ocultando la pluralidad simbólica del mundo. Desde ahí se afirma que la modernidad, lejos de ser un proyecto emancipador, fue un proyecto colonial desde el arranque. La modernidad entendió que la cultura occidental era el punto más alto de desarrollo de la razón y que todos los demás saberes eran inferiores. El Estado moderno nunca tuvo interés por articular la diversidad cultural y menos aún por generar un proyecto participativo de sociedad. Por ejemplo, en 1821, cuando el general San Martín declara la independencia del Perú, declara la independencia del Perú en castellano, en un país donde en ese momento el 80% de la población no hablaba castellano, ¿no? Ni siquiera hablaba castellano, ¿no? Entonces, el proyecto intercultural es un proyecto para, digamos, hacer visible este tipo de problemáticas, ¿no? Como todos sabemos, la modernidad construyó, ¿no?, sus propios exteriores y se inventó para sí misma una narrativa unilineal, ¿no? Hoy sabemos, ¿no?, que, sin embargo, que la modernidad fue un proyecto, digamos, que la modernidad se construyó de manera interrelacionada entre lo que entendemos como centros y periferias, ¿no? Entonces, bueno, pues el proyecto, la categoría intercultural, ¿no es cierto?, es una categoría que sirve para cuestionar toda idea de una cultura nacional unificada, de una cultura nacional homogénea, en torno a una sola tradición, en torno a un solo lenguaje, en torno a una sola religión, etcétera, etcétera, ¿no? Lo intercultural, digamos que aparece como una categoría que quiere responderle a la categoría histórica del mestizaje,
¿no? Porque la categoría del mestizaje ha sido la manera en que en América Latina la hemos utilizado como un comodín para, digamos, invisibilizar la diferencia cultural. Entonces, claro, obviamente todos somos mestizos, ¿no es cierto? Y en el censo, bueno, ¿y usted cómo se define? Y claro, si todos ponemos que somos mestizos, da la impresión de que somos un país absolutamente homogéneo, ¿no? Entonces, la categoría de mestizaje es una categoría que finalmente es muy problemática porque invisibiliza la diferencia y al mismo tiempo, digamos, invisibiliza las relaciones de poder que hay entre toda la diferencia. Todos somos mestizos, todos somos iguales y sabemos que eso no es así, ¿no? Entonces lo intercultural es como una respuesta a esta histórica definición de el mestizaje. Pero la interculturalidad también, digamos, es una categoría que le responde o es distinto del multiculturalismo, ¿no? Porque el multiculturalismo, digamos, ha consistido, por lo menos en los países del norte, como una pura celebración de la diversidad, sustrayendo toda la desigualdad, todas las relaciones de poder, ¿no? Y entonces el multiculturalismo hoy se entiende más como una estrategia de mercado, ¿no es cierto? La estrategia que tiene el capitalismo para producir diferencia, exotizarla y convertir la diferencia en una mercancía más, ¿no? Slavoj Žižek, el famoso filósofo que todos hemos venido leyendo en las últimas décadas, ¿no? Sostiene que el multiculturalismo es en realidad la ideología del capitalismo tardío y que en realidad lo que hay en el multiculturalismo es una forma de racismo invertido, una forma autorreferencial de racismo, ¿no? Lo intercultural entonces no es una simple celebración, no es un simple reconocimiento de la diversidad, no es un aséptico diálogo entre culturas, ¿no? Lo intercultural empieza preguntándose por las condiciones en las que debe realizarse el diálogo, ¿no es cierto? Que debe presuponer la igualdad entre los que dialogan y no se puede dialogar, digamos, cuando hay un poder tutelar que ha construido al otro como un exterior, ¿no? Lo intercultural no consiste en reconocer, en tolerar, en incorporar a las culturas tradicionales dentro de un marco previamente definido, sino más bien se trata de refundar ese marco a partir de la diferencia, ¿no? Bueno, pero no es solo un tema de diferencia y no es solamente un tema, digamos, de distintas relaciones de poder, sino que de una manera mucho más aterrizada, ¿no? La interculturalidad no solamente pone en escena la diferencia cultural, sino pone en escena la desigualdad económica, ¿no? Aníbal Quijano, a quien también seguro todos ustedes conocen, ha sostenido que la actual globalización económica comenzó con el descubrimiento de América y con la emergencia del capitalismo como un nuevo sistema de patrón que consistió, ¿no?, fundamentalmente en racializar el trabajo, ¿no? Es lo que él ha llamado la colonialidad del poder. Él explica que el capital existía desde la Edad Media, pero el punto es que antes del descubrimiento de América no es posible encontrar al capital articulado a formas racializadas de trabajo, ¿no? Y eso es lo que lo hace diferente, ¿no es cierto? Eso es lo que hace diferente la categoría de interculturalidad frente a lo que hemos hablado antes. Bueno, pero digamos que esto que he explicado, la cuestión de la diferencia y la cuestión de la desigualdad, es el ABC, es lo que todos manejamos y es a partir de los cuales se construyen proyectos interculturales, ¿no?
Sin embargo, podríamos pensar que un proyecto verdaderamente intercultural no puede o no debería quedar reducido al puro empoderamiento de lo propio. Porque el fundamento teórico es el siguiente: ninguna cultura es autónoma y ninguna cultura es autosuficiente. En realidad, todas las culturas, todas, se han formado a partir de apropiaciones, de intercambios, y por lo tanto todas se han necesitado mutuamente, ¿no? Sabemos además que la propia identidad, ¿no es cierto?, las propias identidades se construyen en interacción con otras identidades, y es ese juego de diferencias lo que garantiza la constitución de una identidad y de una cultura. En ese sentido, lo intercultural no puede aparecer como una opción políticamente correcta, y tampoco como una opción, digamos, políticamente justa, sino más teóricamente, no puede aparecer como un deseo democrático tampoco, sino justamente como el proceso mismo de constitución de cualquier identidad cultural. Toda cultura es en sí multicultural, dice Jean-Luc Nancy. El ser es siempre singular, plural, y su condición no puede ser más que siendo los unos con los otros, circulando en el con, y el con de esa coexistencia es singularmente plural. En efecto, la interculturalidad aspira a subrayar que todas las identidades se constituyen en la interacción social. Digamos entonces que el reconocimiento de una colonialidad existente no puede conducir a una idealización de la cultura propia y a una negación de todo lo exterior. Por eso mismo, la interculturalidad no puede reducirse a una política o a una economía de la identidad, tal como lo llaman Komarov y Komarov, sino que debe de implicar también, y yo creo que aquí está, digamos, lo radical, la deconstrucción de lo propio a partir del contacto con lo diferente y lo diverso. Dicho de otra manera, la visibilidad de la pluralidad implica un proceso de interpelación de lo propio, de crítica de lo propio, de apertura y de aprendizaje hacia otras formas de vida. Bajo esa perspectiva, ninguna cultura puede quedar, digamos, descrita en su autonomía, en su pura inmanencia, digamos así, ¿no? ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque es, como decía hace un rato, el potenciamiento de lo propio, ¿no? Puede terminar en un nacionalismo cultural, ¿no? El propio José Carlos Mariátegui, con quien empecé lo que estoy diciendo, tiene otra cita en la que dice: del prejuicio de la inferioridad de la raza indígena ha empezado a pasarse al extremo opuesto. La creación de una cultura americana deberá ser obra únicamente de las fuerzas autóctonas. Suscribir esta tesis, dice Mariátegui, es caer en el más absurdo misticismo. En ese sentido, la revaloración de lo propio y el cuestionamiento de ciertas bases de la modernidad no puede conducir a un rechazo de la modernidad. La interculturalidad es un proceso abierto a todas las herencias culturales, es sin duda una crítica a la modernidad occidental, pero ello no puede invisibilizar la importancia de ciertas herencias de la modernidad. Es cierto que la razón engendra monstruos, pero también es cierto que la abdicación de la razón también, ¿no es cierto?, los genera, ha sostenido Fidel Tubino. Entonces, más allá de mostrar la diferencia y más allá de mostrar la desigualdad, esa diferencia y esa desigualdad tiene que revertir en una crítica de lo propio.
pero no solamente en una crítica de lo propio, sino que tiene que, y esta es la cuarta característica, activar una intensa red de intercambios, ¿no? El prefijo inter significa entre varios. Por tanto, lo intercultural alude efectivamente al aprendizaje de lo diferente, al intercambio entre culturas. La sabiduría, dice Chávez, es la capacidad de introducir la mayor cantidad de mundos en tu mundo, la mayor cantidad de miradas en tu mirada, la mayor cantidad de voces en tu voz. El contacto con lo diferente es importante porque debe, como decía hace un rato, producir una desfamiliarización de lo propio. Diversos autores a lo largo del siglo, Bakhtin, Levinas, Derrida, Bátimo, han sostenido que la experiencia frente al otro es efectivamente lo constitutivo de la propia identidad. Entonces, a razón de ello, un verdadero proyecto intercultural promueve interacciones, intercambios, aprendizajes. Un verdadero proyecto intercultural lleva lo diferente a la comunidad que desconoce eso diferente, ¿no? Porque lo que yo he observado, por lo menos en el Perú, es que los proyectos interculturales se han fosilizado en la celebración de lo propio, en la desubalternización de lo que estaba subalternizado. Y eso es fundamental. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿No es cierto? Pero ese es solo el primer paso. Eso es solamente el primer paso, ¿no? El primer paso de potenciar lo propio está en función de después volverlo extraño y volverlo incompleto. Lo propio, hay otros saberes y son muy bonitos, etc., pero esos saberes también no pueden ser entendidos como autosuficientes y menos aún como superiores, como mejores, como alternativos, digamos, ¿no? Entonces, como únicamente alternativos, y entonces lo que se ve un poco es como que hay un nuevo proceso en el afán de reivindicación, hay como un nuevo proceso de orientalismo, de exoticización nuevamente, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, no se trata, en realidad, como dice Zizek, de deshacernos de los universales, sino más bien de reescribir el contenido de lo que entendemos por universal, ¿no? Y yo creo que esto es como muy importante en un contexto post-pandemia, por algo de lo que hablábamos el otro día, ¿no? O sea, creo que la pandemia ha revelado, es decir, durante las últimas 3 décadas, por lo menos las últimas 3 décadas en América Latina, o las últimas 2 décadas, hemos descubierto bueno, suena horrible, pero digamos, hemos hablado de la importancia de la diferencia cultural. Hemos hablado de la importancia de la heterogeneidad cultural. El censo tiene un spot que está hablando de la diferencia cultural, ¿no? Y eso ha sido fundamental para iniciar un proceso de descolonización, ¿no? Pero lo que la pandemia ha revelado ya no es la diferencia, sino otra vez pensar lo común a todas las culturas del mundo. Es decir, volvernos a pensar como una comunidad universal y ya no solamente como puras diferencias. Porque lo que ha revelado la pandemia es que lo que ocurre en un lugar chiquito en la China puede ocurrir a todo el planeta y poner en jaque a todo el planeta. Entonces, está muy bien pensar la diferencia y vuelvo a insistir que eso ha sido políticamente muy importante, pero ahora tenemos que, creo yo, regresar a volver a pensar lo común. No solo la diferencia, sino lo común, ¿no? Entonces, en ese sentido es que creo que hay que interrumpir un poco la interculturalidad, ¿no? Interrumpirla
tal como la hemos venido pensando, gestionando, proponiendo, activando. Y yo quería proponer tres ideas para interrumpir la interculturalidad, ¿no? La primera sería, bueno, con las disculpas, desculturizar, ¿no? Es decir, volver a señalar, ¿no?, que la diversidad cultural no se puede tratar, no se puede gestionar, no se puede visibilizar como un problema autónomo e independiente de todas las variables sociales, ¿no es cierto? Hay que trabajar lo intercultural en relación con problemáticas de género, con problemáticas económicas, con todo lo que hoy se ha venido insistiendo con tanta fuerza en la teoría interseccional, ¿no? Entonces, una interculturalidad que no piensa y que no gestiona de manera interseccional se deshace en el puro culturalismo que Mariátegui ya estaba criticando desde los años 20, ¿no? La segunda idea sería la necesidad de desindianizar la interculturalidad, ¿no? Porque, por lo menos en el Perú, lo intercultural ha estado fundamentalmente dirigido al mundo rural y fundamentalmente dirigido a proyectos con los grupos indígenas, ¿no? Y lo intercultural no tiene nada que ver con los grupos indígenas, lo intercultural tiene que ver con todos, ¿no es cierto? Los que tenemos que interculturalizarnos somos todos, desde los sectores más urbanos y modernos hasta etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, el Estado, por lo menos el Estado de los países andinos, promueve proyectos interculturales solamente en espacios rurales, como si fueran los espacios rurales los que tienen que conocer la modernidad cuando ellos la conocen y la sufren desde siempre, ¿no es cierto? Y más bien es el mundo de las ciudades el que no conoce la problemática de los espacios rurales y es el mundo de las ciudades el que tiene que interculturalizarse conociendo la problemática rural. Entonces, exactamente al revés, ¿no? Lo que ha ocurrido es al revés. La interculturalidad se ha convertido como un proyecto para los indios y para el mundo rural, cuando es exactamente al revés. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, quizá por buenas intenciones, por el afán de empoderar lo que estuvo históricamente marginado. Pero eso ha tenido un problema. Y la tercera idea consiste en lo que venía diciendo, ¿no? En que más allá de poner énfasis en la diferencia, es urgente volver a pensarlo común, porque la pandemia revela, ¿no?, que sí hay algo, ¿no es cierto?, que compartimos todos los hombres del mundo, como diría Vallejo, ¿no? Es decir, que un virus nos pone en jaque a todos, independientemente de qué cultura hables, qué lengua hables, en dónde vivas y cuál es tu nivel de inflación. Nos pone en jaque a todos. Entonces, me da la impresión de que hemos dejado de pensar en lo común, ¿no? Y pues si tenemos que politizarlo común, bueno, está claro, eso lo han venido diciendo muchos, desde hace mucho, ¿no?, que en el mundo contemporáneo lo que nos unifica es el capital. Es decir, que todos estamos amarrados al capital, ¿no? Entonces, un proyecto intercultural es un proyecto que en última instancia intenta construir algo común que no sea subsumido por el capital, ¿no? Algo común que intente, digamos, salir de la lógica del capital, ¿no?, que es en última instancia, digamos, entonces, es claro que vivimos en un mundo cada vez más interconectado, pero al mismo tiempo en un mundo donde esa interconexión está articulada por las fuerzas homogenizadoras del capital. Hoy
observamos una mayor integración simbólica, es decir, todos sabemos cómo se llama, o bueno, muchos sabemos cuál es la cocina coreana, o cuál es la cocina peruana, o cuál es la cocina, etc. Vivimos en un mundo, digamos, con una mayor integración, pero al mismo tiempo vivimos en un mundo cada vez más desigual, ¿no? Vivimos en un mundo que por un lado homogeniza, pero que por otro lado continúa proponiendo mecanismos de subordinación de las culturas. Entonces, lo intercultural no puede ser nunca un proyecto autocomplaciente, ¿no? El hombre y la tierra de los hombres aún no han sido descubiertos, dijo Nietzsche. La interculturalidad busca, por tanto, promover intercambios cada vez más radicales a fin de construir un mundo abierto al cambio, un mundo abierto a lo múltiple, un mundo crítico de lo propio, un mundo permanentemente desestabilizador de lo propio, un mundo en el que, como decía José María Arguedas, cualquier hombre no engrilletado ni embrutecido por el egoísmo pueda vivir por fin feliz todas las patrias. Muchas gracias. Quiere conversar alguna cuestión, puede acercarse al profesor Vich así para saludarle. Porque me parece que ha sido una semana de labor intensa, demasiado intensa, en la que hemos podido escucharnos, escuchar cuestiones, respuestas, así que bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.